Bienvenidos a otra entrega de Legalmente, donde analizamos los hechos noticiosos desde la óptica del derecho penal. En el día de hoy vamos a analizar cuál es la postura que debe asumir el Estado con relación a los reclamos de los médicos, con relación a la nueva ley 74-25 Código Penal, en la cual ya en el mes de agosto será obligatoria para toda la República Dominicana. No se vayan, esto es Legalmente. Miren, en esta semana hubo una noticia de mucho interés para el ámbito penal y es el reclamo que válidamente realizan los médicos con relación a las implicaciones y a las regulaciones que el nuevo Código Penal trae consigo. Ellos, entre otras cosas, establecen, conforme dicen las publicaciones en los periódicos, que no se oponen a recibir sanciones, estoy leyendo, siempre y cuando se cometan con dolo, mala fe, culpa grave o rompamos, dicen ellos, abiertamente las reglas de la ciencia médica. Además dicen que los médicos no buscan impunidad, buscan que los casos sean conocidos en el ámbito civil, en un tribunal disciplinario, y que la ética sea lo que se valore en la actuación del médico. En tal sentido, consideran que los artículos 8, 9, 12 y 354 de la nueva ley 74-25, ese es el Código Penal que entra en vigencia ahora en agosto, sean declarados no conforme a la Constitución. Entonces, ¿sobre qué trata el artículo 8? Dice aquí, sobre la responsabilidad de las personas jurídicas. De igual modo, vemos que el artículo 9 establece la responsabilidad compartida, que dicen ellos que se extienden sin reglas claramente delimitadas. Respecto al artículo 12, establecen que es demasiado abierto y ambiguo por tratarse de una omisión y posición de garante. Y con relación al artículo 354, establece que la pena se agrava el doble por el solo hecho de ejercer la medicina en el sector público. Entonces, ¿tienen o no tienen razón los médicos en sus planteamientos? Vamos a ver, desde la óptica del derecho penal puro, ¿qué dice la teoría del delito, que es la raíz, el andamiaje que sostiene el Código Penal de la República Dominicana? Bueno, miren, vamos a ver primeramente que el artículo 8 instaura de manera clara, de manera indiscutible, la responsabilidad de las personas morales. ¿Qué significa eso? Que ahora las empresas serán responsables no solo por lo que sus gerentes realicen en el ejercicio de sus funciones, sino también lo que sus empleados realicen en el ejercicio y el desempeño de sus funciones. ¿Y por qué es esto? Establece el Código Penal entrante que hay una obligatoriedad de que ahora todas las empresas de República Dominicana implementen un manual de cumplimiento de derecho penal. ¿Qué significa eso? Que es ese manual de derecho penal el que establecerá cuáles son las conductas que los empleados deben de llevar a cabo y cuáles están prohibidas. Y no solo deben de realizar o confeccionar un manual de cumplimiento de derecho penal, sino que de igual modo deben de mantenerse dando capacitaciones continuas de cómo tratar a los clientes que se presenten, ya sean servicios generales o, si en el caso de los médicos, los pacientes. Pero ¿es ese manual de cumplimiento una circunstancia que es difícil de implementar, o sea, de imposible cumplimiento para los centros médicos? No, eso es simplemente el agotamiento de
la información puesta al servicio de los empleados. ¿Eso qué significa? Que ya no puedes tú tener un empleado a lo que le dé su gana. No, debe someterse a un régimen, a un control educativo constante, el cual deberá en todo momento de ser puesto en conocimiento de las autoridades del Ministerio de Trabajo y de la Procuraduría General de la República. Si bien no se ha establecido de manera inicial dónde se va a registrar, el sentido común me dicta que son en esos dos lugares que hay que registrarlo de manera concomitante. Pero ya con ese manual realizado, los empleados de los hospitales o los empleados de los centros médicos se eximirán de responsabilidad. Bueno, ese manual es para proteger la empresa, no para proteger los empleados que incurran en una violación a la norma. Significando esto que si, por ejemplo, un médico en el ejercicio de sus funciones trabaja para una clínica y golpea de manera voluntaria a un paciente, será responsable tanto el médico como la clínica. Pero esa clínica, al demostrar en el juicio o ante fiscalía que cumple con el mandato de la ley de 74-25 que establece la ordenanza de que se establezcan manuales de cumplimiento, ya ahí automáticamente comienza a verse que ese centro médico cumplió con el requisito normativo de establecer reglas claras, uno. Y segundo, tendrá que demostrar que se continúa promoviendo el cumplimiento de la ley y educando a los empleados de esa clínica a fin de que todo lo que ocurra fuera de ahí sea responsabilidad de ellos y no de la clínica. Entonces, en cuanto a ese aspecto, los médicos no tienen razón. Vamos a ver ahora con relación a que la responsabilidad de los médicos se agrava, según establecen ellos, hasta el doble por las penas posibles imponer. Pero ¿procede entonces en este sentido el reclamo de los médicos? Tampoco procede. ¿Por qué? Porque lamentablemente, si el legislador entiende que una pena conforme la escala de modulación del dolo puede ser de un punto a otro punto, es decir, de 2 a 5 años, eso significa que el juez podrá contemplar el grado de agravio, el grado de culpabilidad. Eso se llama la valoración del tipo subjetivo del elemento activo, que en este caso sería el médico, a la hora de actuar. Por ejemplo, el médico ya no vamos a hablar de que le dio el golpe de manera voluntaria, porque ese está muy claro, sino que dejó, al realizar una operación, una gasa o una aguja dentro del estómago, una vez abierto y suturado. Esas son implicaciones graves que, si bien está dentro del marco de la imprudencia o de la negligencia, porque imprudencia es un exceso de hacer y la negligencia un exceso de no hacer, y la impericia, hacer sin saber, en este caso, es responsabilidad del tribunal determinar el grado de gravedad de la acción y por eso toma en cuenta un punto de partida y un punto final a la hora de imponer la pena. Entonces, la figura de posición de garante, que en este caso le correspondría al centro médico, ¿qué es la figura de posición de garante? El que debe vigilar, el que debe observar de manera rigurosa el cumplimiento de la normativa de sus médicos con relación al mandato de la ley. Entonces, asumiendo que los médicos tengan la debida supervisión por parte del centro médico, exigiendo la firma del consentimiento informado en todo momento, lo cual ese consentimiento informado, señores, agárrense de ahí, los médicos, señores médicos, sean rigurosos con el consentimiento informado. ¿Por qué? El consentimiento informado, el cual está sometido a requisitos de que a la hora de explicársele al paciente debe ser en su grado socioeducativo, es decir, que si la persona tiene un grado educativo
no muy elevado, tiene que el médico bajar el discurso y hacer que sea comprensible también para él. O si por el contrario la persona tiene un grado educativo muy elevado, debe subir también el nivel de explicación, hacer lo más detallista y preciso posible. Pero es ese consentimiento informado que convierte esa acción médica en una causa de exclusión de la imputación objetiva. Traduciendo lo que acabo de decir, señores médicos, si el paciente le firma a ustedes un consentimiento informado, y el consentimiento informado, dicho sea de paso, fue claro, fue preciso y lamentablemente el paciente falleció, eso se denomina heteropuesta en peligro. ¿Y qué es la heteropuesta en peligro? El yo haberme puesto en peligro, autorizando a un tercero a que ponga en riesgo el bien jurídico protegido, que en este caso es mi vida. Entonces, si está firmado ese consentimiento informado, no hay responsabilidad penal. Entonces, dense cuenta que lo que ustedes tienen que hacer es organizarse, señores médicos. Ponerse en contacto con abogados penalistas, especialistas en cumplimiento de la norma y el manual de cumplimiento de derecho penal. Porque lo que les viene no es nada nuevo. Ahora, lo que está más transparentado y más democratizado, porque ahora hay la intervención de las autoridades y el centro médico, al igual que todos los organismos o las instituciones privadas, tendrán la obligación de realizar un manual de cumplimiento. Entonces, ¿dónde es que yo veo que también hay un temor con relación al Código Penal nuevo? En el artículo 354, que establece la certificación médica falsa. Señores, ahí, tanto nosotros los abogados debemos decirlo, que lo utilizamos mucho en los procedimientos judiciales, ya sea porque no pudimos llegar a tiempo a una audiencia, porque nuestro cliente tiene una situación, y eso se acabó. Ya ahora el médico que emita a partir de agosto un certificado médico falso, que dicho sea de paso habrá que demostrar que es falso porque tiene una fuerza de credibilidad hasta prueba en contrario, es decir, una credibilidad juris tantum, la cual soporta prueba en contrario, es ahora un elemento nuevo que los tribunales y los médicos deberán tomar en cuenta. Significando eso que el médico que emita un certificado médico bajo circunstancias no existentes compromete su responsabilidad conforme al artículo 354 del nuevo Código Penal. Entonces, la teoría de imputación objetiva de Klaus Roxin, al nosotros someter estos argumentos a dicho análisis, se puede perfectamente evidenciar que no existe peligro para los médicos si agotan el mandato legal, el mandato normativo que les protege, que es la creación de un manual de cumplimiento de derecho penal para la clínica y la realización, la confección de un consentimiento informado claro que sea firmado, y hasta les recomiendo que tiren foto o video al momento de que les sea firmado. Y con ello, ustedes no tendrán ningún peligro ni ningún temor. Ahora, al Estado Dominicano le hago un llamado de que ese temor que tienen los médicos es legítimo. ¿Por qué es legítimo? Porque no le ha sido informado a ellos, no han sido puestos en conocimiento, no han interactuado con el nuevo Código Penal y hay un temor legítimo. Esa amenaza que realizan de que si no se les retira esas normativas, ellos van a actuar con temor, y por ese temor que podrían ellos tener al ejercer sus funciones de medicina, podrían morir personas, es legítimo y es un temor que el Estado debe de llamar a reuniones educativas con los médicos. Aprovecho esta oportunidad para mencionar el libro lanzado con relación a este tema por la magistrada Dariana Linares, la cual lanzó y puso en circulación un libro denominado Entre Derecho y Medicina, la cual regula y explica de manera clara la frontera, el deber ser de la actuación médica y los límites que tienen los médicos a la hora de actuar, y les recomiendo que lo adquieran. Es una pieza jurídica de mucha importancia y de un contenido muy interesante. Señores, hasta aquí
la entrega del día de hoy de Legalmente. Espero que le haya sido de utilidad, ya sea para evitar perder dinero o para evitar que caigan presos. Cualquier pregunta o duda, por favor realícenla. Compartan, denle like y que las informaciones que vertimos en el día de hoy les sea de utilidad. Señores, hasta la próxima. Hoy vivimos más rápido, pero eso que somos sigue ahí. Nos reconocemos porque compartimos una sensibilidad y eso se vive, pero también se recuerda, se honra, se defiende. Nuestro orgullo no puede apagarse, nuestra identidad no puede debilitarse porque viene de una historia de símbolos que nos representan, de hombres y mujeres que lucharon para que hoy podamos llamarnos República Dominicana. Recordatorio de lo que somos, de lo que hemos sido y de todo lo que seguimos siendo. Y de que pase lo que pase, los dominicanos nos reconocemos.